David era un joven que vivía en el norte de California. Tenía un profundo interés por la informática y la exploración en línea. Un día, mientras navegaba por foros de la Deep Web, se topó con menciones de un videojuego inquietante llamado Sad Satan. Después de algunas investigaciones, encontró un enlace para descargarlo y decidió probarlo. El juego comenzó como una experiencia extraña y desconcertante. Un oscuro pasillo virtual, lleno de murmullos incomprensibles y sonidos discordantes. A medida que avanzaba, las imágenes perturbadoras y las voces inquietantes lo perturbaban más y más. Pero David continuó jugando, intrigado por el misterio, ya que se decía que nadie había podido llegar al final del juego. Con el tiempo, su obsesión por descubrir dicho final y terminarlo creció desmedidamente, pero mientras más se adentraba y descubría cosas raras, pistas, coordenadas, audios extraños y demás cuestiones, hizo que David comenzara a experimentar pesadillas y paranoia. Sus amigos notaron su cambio de comportamiento y trataron de ayudarlo, pero él estaba atrapado en la espiral de Sad Satan. Un día, mientras jugaba, su computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Recibió mensajes amenazantes y crípticos que lo asustaron. Cuando se dio cuenta de que no podía salir del juego ni de la influencia que ejercía sobre él, la situación se volvió insoportable. En la pantalla del juego aparecieron unas coordenadas a la que tenía que ir esa misma tarde. De lo contrario, amenazaban con aniquilar a su familia. Él no creyó y decidió ignorar los mensajes de la computadora. Intentó cerrar la página, pero en vez de cerrar el juego, cuando presionaba la X para salir de él, apareció inmediatamente un video a mitad de pantalla con un sonido grotesco que lo ensordeció, a pesar que el volumen original de su computadora estaba muy baja. En el video se veía a sus padres saliendo de su casa en su rutina habitual, su madre en el supermercado y, lo que lo dejó más perturbado, un video que se había tomado de él durmiendo. Estaba aterrado, sollozando e hiperventilando. No le quedó más remedio que ir a las coordenadas que se le habían indicado, para ver si así el acoso que estaban ejerciendo en él y la familia paraba por fin. Esa tarde fue la última vez que se supo de David, pues sus padres rumoreaban que había abandonado su hogar sin dejar rastro. Su familia y amigos quedaron devastados por su desaparición. A las 3 semanas después de intensas búsquedas y colaboración con las autoridades locales, encontraron a David, pero no de la forma que la familia y amigos esperaban, pues se encontró su cadáver en avanzado estado de descomposición en una zanja que había en un bosque cercano. Lo más repulsivo es que se le encontró en una posición muy grotesca, sentado con una máscara de payaso, donde de los huecos de esta salían los gusanos por montones, y en sus manos una cartulina blanca manchada con su líquido vital. En ella se leía una dirección web y abajo la frase: entra y descarga Sad Satan. Esta historia fue inspirada en el juego real que causó controversia en los años 2000. He aquí el contexto. Hace algunos años, en el oscuro y enigmático rincón de la Deep Web, surgió un misterio que desconcertó a quienes se aventuraron a explorarlo: el misterio de Sad Satan. Esta historia comenzó cuando un usuario anónimo compartió un enlace en un oscuro foro de la Deep Web, invitando a otros a probar un videojuego llamado Sad Satan. La advertencia era clara: este juego no era para los débiles de corazón, ni para los que se asustaban fácilmente. Intrigados por la advertencia y el misterio que lo rodeaba, algunos valientes decidieron descargar el juego y explorar sus profundidades. Sad Satan
los sumergió en una experiencia de juego que iba mucho más allá de lo inquietante. El juego presentaba un oscuro pasillo virtual y retorcido, donde los sonidos discordantes, los murmullos incomprensibles y las imágenes perturbadoras se sucedían sin razón aparente. A medida que los jugadores avanzaban en el juego, comenzaron a descubrir detalles cada vez más perturbadores. Entre los susurros ininteligibles, ocasionalmente escuchaban nombres de personas desaparecidas y detalles siniestros sobre sus vidas. Las imágenes y los videos dentro del juego mostraban escenas de tortura y sufrimiento humano, dejando una profunda impresión de horror en quienes lo experimentaban. Lo que hizo que Sad Satan fuera aún más aterrador fue su origen desconocido. No se encontraba ningún rastro del desarrollador ni información del juego en la web superficial. Esto hizo que el misterio de Sad Satan se convirtiera en un enigma en línea que atrajo a investigadores, curiosos y amantes de lo macabro de todo el mundo. A medida que la comunidad en línea profundizaba en la búsqueda de respuestas, descubrían pistas ocultas dentro del juego, códigos encriptados, mensajes crípticos y conexiones a casos reales de personas desaparecidas. Comenzaron a emerger más y más. Sin embargo, nadie lograba descifrar completamente el enigma detrás del videojuego. Con el tiempo, el juego original desapareció en la Deep Web y los foros que lo mencionaban también se volvieron más difíciles de encontrar. Aunque la mayoría de los jugadores quedaron profundamente perturbados por la experiencia, algunos afirmaron que habían cambiado sus vidas de maneras inquietantes, experimentando pesadillas recurrentes y una profunda paranoia. A la fecha, Sad Satan sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes y perturbadores de la Deep Web. Nadie sabe quién creó el juego ni cuál era su verdadero propósito. El misterio de Sad Satan persiste como una advertencia escalofriante de las profundidades oscuras y misteriosas de la web profunda, donde el horror puede acechar en formas que desafían cualquier explicación lógica.